Muchas gracias también al comité organizador de esta primera jornada virtual de médicos residentes del Hospital Emilio Valdizán, al equipo de apoyo de la oficina de docencia del hospital que está haciendo posible esta transmisión y al más de las 100 personas que están conectadas en este momento para poder compartir conocimientos. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar la exposición. Ahí está. Muy bien, el tema que me invitaron a exponer es sobre la resignificación terapéutica de la experiencia traumática. Y para esto necesitamos entender que cada experiencia humana tiene el significado que nosotros le damos. Recuerden ustedes que todo lo que sabemos en nuestra vida es aprendido. Por lo tanto, si algo se aprende, quiere decir que puede ser desaprendido y reaprender algo distinto. Esto que puede parecer muy sencillo se vuelve cada vez más complejo dependiendo de la intensidad y la rigurosidad con la cual nosotros hemos aprendido cómo es el mundo. Y en esto tiene mucho que ver la influencia de nuestras figuras significativas de crianza, no tanto papá, mamá o quien ha hecho sus veces, abuelos, tíos, personal de apoyo de servicio en la casa, ¿no? Las nanas, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, en algunas familias. Pero es importante entender que la experiencia va a tener un significado de acuerdo a lo que nosotros concibamos de ella. Entonces puede haber desagrado, algo desfavorable, en una situación que aparentemente podría ser feliz, y también puede haber crecimiento, puede haber algo muy provechoso en lo desfavorable, que es el concepto de crisis, que en los modelos de psicoterapia se utiliza como una experiencia de crecimiento, una experiencia de cambio. Y esto es interesante porque en el logo de la Asociación de Médicos Residentes del Hospital Hermínio Valdizán, una de las asociaciones de médicos residentes más antiguas y sólidas de Lima, en la cual me ha honrado de pertenecer y durante un año poder ejercer la coordinación o la presidencia de residentes, cosa de lo cual, repito, me siento muy orgulloso. Se plasma este concepto, ¿no? Que tanto en una situación favorable puede haber una sombra, como en una situación luminosa puede haber algo que se puede mejorar. Y todo eso está bien definido, como el logo nos muestra, en nosotros mismos, representado en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, que es donde yacen todas nuestras emociones, ¿no? Más allá de la situación poética de centrar las emociones en el corazón, todos ya nosotros sabemos que es nuestro cerebro el que construye nuestra realidad. Y esta realidad es la que nos ayuda a entender que puede haber esta dualidad. René Magritte, en Bélgica, en el año 1929, hizo una composición artística que hasta el momento genera una reflexión muy importante, ¿no? Él pintó esta imagen y pintó también debajo de la misma imagen en francés la lectura, la escritura de "esto no es una pipa". Y nada más cierto que lo que Magritte nos planteaba, ¿no? Este es el dibujo de una pipa, no es la pipa en sí misma, ¿no? Dicho concepto fue tomado por Alfred Korzybski, un filósofo polaco, que a su vez lo tomó de un matemático que es Eric Temple Bell, que mencionó que el mapa no es el territorio. ¿Cierto, no? Cuando nosotros tenemos un mapa frente a nosotros, eso representa algo. Y podría representarlo de una manera muy fidedigna, podría ser un mapa pues topográfico con elevaciones, con ríos, etcétera. Pero por más cercano que sea, inclusive que sea una maqueta, esto nunca va a ser el territorio, lo cual es algo distinto que está siendo representado por el mapa. Y en esta caricatura, que es de un artista que no es ninguno de los dos autores, por supuesto, solo la estoy poniendo para representar, dos mismas personas pueden evidenciar diferentes maneras de ver la realidad, dependiendo a qué le pongan atención. A los barrotes de la celda o a lo que está detrás de estos barrotes, ¿no? Algo parecido como la imagen que nos mostró la doctora Ruiz hace unos instantes en su exposición con
Picasso y Dalí pintando cosas distintas con respecto a un mismo objeto, que en ese caso era el huevo, ¿no? Entonces, si lo que representamos no es realmente lo que está sucediendo, si el mapa no es el territorio, quiere decir que lo que concibamos en función de una experiencia no es necesariamente la experiencia. ¿Cómo construimos entonces el significado de la realidad? Y por lo tanto, lo que puede o no afectar, o lo que puede o no significar un trauma, una experiencia traumática. Lo primero son las conceptualizaciones sociales de lo que es correcto e incorrecto, ¿no? La moral se dedica a esto, ¿no? La moral es el estudio de lo que las poblaciones conocen con que esto está bien o está mal, ¿no? Es malo pegarle a un padre, es malo robar, ¿no? Es malo tener relaciones sexuales antes de casarse. Algunas sociedades en tiempos antiguos pensaban eso, ¿no? Es malo masturbarse, ¿no? Es malo divorciarse, etcétera, etcétera. Entonces, sociedad tras sociedad a lo largo del tiempo va especificando qué cosa es lo que es correcto o no, independientemente de la situación individual que viva cada persona, cada familia, independientemente de los contextos que están. Por eso es que son valores morales en general, ¿no? Ningún valor moral viene pues con subtítulos, ¿no? Entonces es malo pegarle a un padre, no tiene subtítulo que de repente ese padre acaba de hacer un acto violento con un niño, con un bebé, y la persona que estuvo ahí, que era el hermano mayor, se descontroló y también golpeó al padre. O el padre puede haber golpeado a la madre y el hijo mayor puede también, en defensa, bloquear su cuerpo y también generar agresiones al padre. Por supuesto que esto magnifica la violencia, genera mayor dificultad, pero ya cambia el contexto, ¿no? Cambia el contexto porque es una respuesta a algo que no habíamos pensado en la individualidad del hecho. Entonces, si hay conceptualizaciones sociales de lo correcto y lo incorrecto, viene algo que a las personas no nos gusta, que es que puede haber diferentes interpretaciones o puede interpretarse de manera distinta a algo dependiendo del contexto. Las tradiciones familiares de lo bueno y lo malo, lo que consideramos bueno y malo. Ya no solamente la sociedad, sino lo que viene en nuestra estirpe genealógica. En esta familia todos son ingenieros, en estas familias todos tienen que ser agricultores, en esta familia todos tienen que salir a los 17 años a ganarse el pan de cada día. En esta familia nadie se divorcia, ¿no? En esta familia no se habla de los problemas, en esta familia los hombres no lloran, en esta familia las mujeres tienen que ser hacendosas, en esta familia hay que preocuparse por nosotros mismos, por nadie más, producto de la realidad en la cual están viviendo y las desventajas o facilidades que tengan. Entonces, si ya se van dando cuenta, si hay estos parámetros, estos paradigmas, tanto en la sociedad como en la familia, si algo que suceda, independientemente de que pueda ser analizado de manera distinta, si algo que me suceda a mí va fuera de ese parámetro de correcto, incorrecto, bueno, malo, entonces va a atentar contra lo que es ese paradigma. Y si la persona lo asume como una realidad absoluta, va a atentar contra su identidad. Y al atentar contra su identidad puede concebir que ese hecho determina lo que va a hacer en su vida o le da una calidad de bueno o malo. Valoración que nuestras propias figuras significativas tienen del éxito o el fracaso. Miren cómo vamos de sociedad a la familia y específicamente en la familia en las figuras significativas de crianza. El que estudia triunfa, ¿no? No dicen los padres, ¿no? No pierdas el tiempo, ¿no? Ya habrá tiempo para disfrutar. Primero haz la obligación. Yo tengo que ponerme la familia en el hombro, dice algún padre, dice alguna madre. Una madre que dijo, yo no necesité de un hombre para sacar adelante a mi familia. Una madre que esté permanentemente cuidando a su respectiva madre, o sea, la abuela de los niños, va generando una visión de cómo comportarse. Y si una persona hace algo en contra de esta valoración y como consecuencia de esto sucede un hecho traumático, va a agregarse toda la culpa que se genera del concepto. Por decir, el que estudia triunfa. Una dama, en lugar de irse al colegio, se fue a otro sitio con unas amigas y en ese sitio fue asaltada o recibió una agresión sexual, una agresión física.
No solamente es el hecho de la agresión en sí, sino el hecho de que hizo algo cuando debería, entre comillas, haber estado haciendo otra cosa. Y se quita por el hecho el problema de la inseguridad, del factor social que genera esto en nuestra sociedad. Y que frente a ello necesitamos no solamente de construir el hecho mismo, sino lo que las figuras significativas de este ser humano le han planteado, lo que la tradición familiar y que la sociedad representa. Dicho sea de paso, ahí también estamos incluidos nosotros como personal de salud, porque muchas veces nosotros también seguimos esos mismos parámetros y conceptualizaciones. Repeticiones constantes en nuestras relaciones de lo que es deseable o indeseable, es decir, lo social, lo familiar y lo significativo de figuras de crianza se comienza a recrear en cada momento en lo que nosotros estamos haciendo y cómo nos relacionamos. Y finalmente, los prejuicios y determinismos del valor de las cosas y de las personas que ya nosotros incorporamos como consecuencia de todo lo anterior. Si vemos esto, es algo así pues como el titán Atlas, ¿no? Que tiene que cargar el mundo. Todos tenemos una especie de mundo impuesto por el aprendizaje de lo que tenemos que hacer bien o no. Y si cometemos algún error o algo nos pasa que no estaba dentro de ese plan, entre comillas, determinado, eso nos va a generar un colapso de menor hasta mayor intensidad dependiendo de las habilidades que tengamos para conceptualizar la manera del cambio, conceptualizar el hecho de que eso no nos define o recibir el apoyo que necesitemos para ese proceso. Este es el grabado número 43 de la colección de caprichos de Francisco de Goya, que en 1799 lo denominó El sueño de la razón produce monstruos. Y les decía hace un momento, ¿no? Que es como el titán Atlas que carga el mundo, pero en este caso Goya, en su grabado, reflexiona sobre el hecho de que en un sueño, como si uno estuviera actuando en automático, todo lo que son esos murciélagos, búhos, los gatos que están detrás de él, las sombras que se están generando, pueden ser tan pesados que puedan construir una experiencia que pueda determinar que su vida ya no vale sentido, de que ya falló, que ya está manchado o manchada, o que no va a poder salir adelante, o que nunca va a poder vivir de la misma manera que lo hacía antes, etcétera, etcétera. Justamente por este nivel de conceptualizaciones que hemos hablado hace un momento. Como dije al principio, si todo lo que sabemos de la vida es aprendido y nos vamos a comportar de acuerdo a eso, entonces ese comportamiento va a tener una lógica muy, muy intensa y coherente para la persona. Nuevamente me reporto a la exposición que hizo la doctora Ruiz hace unos momentos en los cuales manifestaba esto, ¿no? Que es importante entender las reacciones que tienen las personas de acuerdo a su contexto, porque ellos están haciendo lo mejor que pueden hacer con lo que han aprendido. No es que sean pobrecitos, débiles o qué pena lo que les sucedió. Están reaccionando de la mejor manera que ellos conocen. Y aquí es donde viene la importancia de un afronte, de un enfoque que permita construir una significación distinta de lo que ha sucedido. ¿Qué mensaje construimos por el trauma? Sea una agresión sexual, sea una violencia física, sea un accidente intenso, la pérdida de un familiar, guerras, conflictos, represión. Ese desgraciado me arruinó la vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en casos de agresión física o sexual? No puedo soportarlo, no podré seguir con mi vida. Me siento sucio o sucia, avergonzado, avergonzada, ultrajada. Nadie me va a querer con lo que me ha pasado. Maten a ese desgraciado. Muchas veces escuchamos esa declaración en padres indignados luego de que sus niños han sido encontrados agredidos o incluso muertos. Ya nada será igual que antes. Nada de lo que diga me podrá hacer sentir mejor. Muchas veces las personas que van a la consulta, si no lo dicen explícitamente en sus ojos, se percibe esa expresión, ¿no? Por respeto lo estoy escuchando, doctor, doctora, licenciado, licenciada, pero en realidad no le creo. Yo no creo que me pueda sentir mejor. Esas miradas en las cuales medio
poéticamente vacías, hacia abajo, con un atisbo de respeto, pero sin nada de esperanza, ¿no? ¿Qué tienen en común estas expresiones? Buscar un culpable. La idea de que todo estaba determinado y si se cambia algo ya no voy a poder seguir adelante. Que lo que me pase va a determinar mi valía. Si me dan un premio, soy exitoso. Si me agreden, soy un fracaso. Si gano un concurso, me van a admirar. Si no gano ningún concurso, voy a necesitar otro tipo de atención. Implica la conceptualización de cómo se establecen nuestras relaciones. No, nadie me va a querer con lo que me ha pasado. Yendo en contra de la propia sabiduría popular, ¿no? Que se expresa a nivel de los propios refranes, ¿no? No en una situación traumática, pero en general ustedes sabrán que hay un refrán que dice que para todo roto hay un descosido, ¿no? Muchas de esas relaciones terminan siendo relaciones de enganche, de dependencia relacional, pero de hecho que hay personas que pueden sentir un acercamiento y una atracción por cualquier tipo de condición que tenga la otra persona. Lo que pasa es que como este hecho atenta contra la identidad, lo que cree la persona que es correcto, incorrecto, lo que debería o no pasarle, entonces se genera esta idea reactiva de que las personas no me van a querer. Como aquella persona que tiene temor a exponer en público, en donde piensa que todos van a criticarlo, que no va a decir lo correcto, que se va a equivocar, que va a tartamudear, que no va a poder responder las preguntas que le hagan. Igualito, estas personas tienden a aislarse pensando de que eso lo conoce todo el mundo, como si fuese una sensación que vieran en su cuerpo y que eso genera una seña que todo el mundo inmediatamente lo va a reconocer, ¿no? La sensación que el tiempo se detiene, ¿no? Ya nada va a ser igual que antes, cuando en realidad la vida es un proceso, ¿no? Y lo más importante en nuestra vida es entender que hay un suceso que viene después de otro y que el único momento en el cual nosotros podemos hacer algún cambio es en el momento presente. Y si disfrutamos el presente a pesar de algo que haya salido desagradable en el pasado, podemos construir una serie de eventos que en el futuro sea más agradable. Y que efectivamente esto que estoy sintiendo es lo que tendría que sentir por lo que me ha pasado. O sea, si a mí alguien me atropella y quedo sin la capacidad de mover, mis piernas no lo voy a resistir. Si yo recibo una herida de bala y eso me genera una alteración cognitiva y ya no puedo seguir haciendo mi trabajo, entonces es una desgracia. Porque Stephen Hawking, que murió más de 70 años con una esclerosis lateral amiotrófica, decía en la introducción al Informe Mundial de Discapacidad del año 2010, yo me siento dichoso de tener vida y que mi cerebro siga funcionando? ¿Y por qué Ramón Sampedro, aquel personaje que dio vida a la película Mar Adentro, siendo un pescador, un hombre de acción física, hizo más de 10 años juicios al gobierno español para permitirle que le puedan dar la autorización legal para tener la eutanasia porque él consideraba que si sus miembros no se movían, su vida no valía la pena seguir siendo vivida, según él? Porque el científico estaba agradecido de poder seguir funcionando su cerebro. Ustedes han visto los videos de Stephen Hawking, ¿no? Demoraba más o menos como 10 minutos en leer un párrafo electrónico a través de su aparatito. ¿Y por qué Ramón Sampedro no? Por la conceptualización que tenemos de lo que es valioso o no, o lo que es la vida o no. Pero no solamente es eso que está dentro de la persona, sino que nosotros como sociedad también tenemos reacciones, ¿no? Que va a hacer que este círculo se mantenga y va a reforzar la experiencia traumática a pesar que nosotros vayamos con una buena intención. Pobrecito, mira lo que le ha pasado. Pobrecita, ahora qué va a hacer su familia, qué estará sintiendo. Aparentemente esto parece muy compasivo y solidario, pero ya estoy dando a entender que esa persona no va a poder por sí mismo salir adelante, porque lo estoy infantilizando, ¿no? Pobrecito, pobrecita. Es algo terrible, ¿no? La dramatización, ¿no? Uy, ojalá que no nos pase a nosotros, toco madera.
le fregaron la vida, ¿no? Nosotros como sociedad también pensamos en eso, ¿no? Y esto es mucho más marcado cuando le pasa esto a un niño, porque el niño percibe no tanto los mensajes a nivel verbal, sino el lenguaje no verbal, las actitudes, ¿no? Las bajadas de mirada de los padres, la ansiedad, la culpa, las recriminaciones. Y el niño o la niña comienza a sentir que él tiene la culpa por lo que le ha pasado, a un nivel sensorial, más que cognitivo, ¿no? Entonces, si nos centramos en la culpa, buscar quién va a pagar por esto, cosa que es distinto al sentido de justicia. El sentido de justicia es que efectivamente se logre resarcir del punto de vista tanto físico, familiar, incluso hasta económico por una agresión, a buscar que anulando al culpable o desapareciendo al ente agresor, eso me va a dar a mí tranquilidad, ¿no? Y hay muchas de estas experiencias, por ejemplo, en las épocas del terrorismo, en el cual pues matarse entre bandos para vengar al otro, lo único que generó es mucha más culpa. Cuestionar valores o moralidad, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está bien o qué es lo que está mal? Y una compasión, como mencioné hace un momento, invalidante, ¿no? En realidad, cuando uno siente compasión, la sensación de que el otro no va a poder salir adelante, estamos entrando en una relación de sobreprotección, aunque seamos terapeutas o profesionales de la salud, que es diferente a creer que la persona puede activar sus mecanismos de resiliencia a partir de una estimulación, de una invitación que podemos hacer. Entonces, la conclusión es que más impacto tiene lo que pensamos que va a suceder y cómo tratamos a la persona que ha sufrido un trauma que el hecho o acción del trauma mismo. En una agresión física, las heridas van a sanar. Si hay una infección, esa infección con tratamiento se va a curar. Si el organismo fisiológicamente se adapta y no diferencia si el golpe fue con tal o cual intensidad, igualito las plaquetas, las células de la defensa, los tejidos se van reparando, no hay ninguna razón por la cual nuestra identidad y la conceptualización mental y emocional que tengamos no lo haga. Lo que pasa es que, imagínense un moretón en el cual las plaquetas no quieran ir a agregarse porque la plaqueta dice que eso, en lugar de haber sido con un martillo, fue con un desarmador y el desarmador es malo. Entonces las plaquetas hacen huelga y no van y no cierran esa herida. No suena absurdo, ¿no? Así de absurdo es pensar que nuestros esquemas mentales son los que van a determinar lo que es la realidad o lo que podemos o no podemos hacer. Entonces, ¿cómo resignificamos una experiencia traumática? Ya ustedes podrán deducir que entonces necesitamos cuestionar lo que la persona ha construido como realidad y el valor de las cosas, ¿no? Entonces, hay una premisa aprendida, lo que hemos visto durante las anteriores en las anteriores láminas, perdón. Entonces necesitamos que haya un concepto a incorporar en esa vivencia. Lo ideal sería que nosotros cuando llegamos a una situación podamos afrontarla y cuestionarnos en ese momento para que eso no genere esa distorsión en nuestras emociones y que termine en una depresión, en un estrés postraumático, en un problema de ansiedad, en un consumo de sustancias, como alcohol u otras drogas ilegales, en problemas de impulsividad, etcétera. Pero si es que si ya ocurrió, entonces lo importante es incorporar un concepto distinto en esa vivencia. De tal manera que la premisa, en lugar de generar angustia, cólera, depresión, etcétera, lo que acabo de mencionar, nos ligue a un genuino momento de tristeza, porque lo que nos ha pasado puede representar una pérdida, ¿no? Pérdida de mi salud, pérdida de objetivos, pérdida de un familiar cercano. Y esa tristeza genuina nos invita a pedir el apoyo y el afecto que necesitamos y percibir ese apoyo y afecto como una experiencia emocionalmente correctiva frente a lo que estoy viviendo. Yo no puedo proteger una depresión, una angustia, una cólera, pero sí puedo proteger a una persona que se siente genuinamente triste o que tiene mucho miedo genuino, en lugar de la distorsión que generan los conceptos que acabamos de mencionar de bueno, malo,
fregado o no fregado, bien o bueno, ¿no? Entonces la premisa aprendida es que lo que nos sucede o las personas nos pueden hacer sentir bien o mal. Y este es el concepto más difícil de cambiar, ¿no? Entre los propios profesionales de la salud, entre personas muy, muy inteligentes, se mantiene este concepto que las personas nos pueden hacer sentir mal. Si a mí alguien me insulta, esa persona me está haciendo sentir mal a mí. Si a mí alguien me halaga, esa persona me está haciendo sentir bien a mí. Cuando en realidad es que las acciones de otros o los sucesos son estímulos muy potentes. Eso sí es cierto, ¿no? Si a mí alguien me mienta a la madre, entonces es una situación muy desagradable. Me invita a sentirme mal. Pero si yo reflexiono y digo, ¿qué gano peleándome? ¿Para qué voy a entrar en esto? Esa persona ni siquiera conoce a mi madre no tiene por qué estar afectada por la opinión de otra persona, si esa persona me está insultando a mí, yo para qué voy a contestarle, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo decidir cómo respondo. ¿Y por qué reacciono de manera intensa o no intensa, bien o mal? De acuerdo a nuestro aprendizaje, ¿no? Si yo he crecido en una vivienda en la cual pues mi padre decía, no hay que dejarse pisar el poncho, mi madre era de un carácter fuerte y cada vez que alguien ofendía a alguien pues se agarraban a patadas, yo no voy a cuestionar ese hecho. A mí nadie me puede insultar. A mí nadie me puede insultar. Miren cómo es una fantasía, ¿no? No es cierto, ¿no? Se puede insultar a cualquier persona. Esa persona cree que no tiene opción, tiene que responder. Si a mí alguien me genera un evento traumático, si un familiar mío muere, no voy a poder vivir sin él. ¿Por qué sucedió tan rápido? Ahora, y este concepto se aplica tanto a nivel de situación específica como en una situación como la que estamos ahorita en pandemia, ¿no? Porque el hecho de estar en pandemia no es una excusa para no reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre todo porque como es un riesgo global, necesitamos cuidarnos, protegernos. El gran problema que yo les planteo en muchas de nuestras sociedades frente al virus es que estamos generando la idea de que tenemos que combatir algo, como si fuese una guerra, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que es protegernos de una amenaza que es el virus. Si yo me protejo, lo que busco es sobrevivir, que es lo que necesitamos. Si yo me enfrento, es una guerra, va a haber muertos y heridos y hay pérdidas, entre comillas, aceptables, ¿no? Porque en las guerras pasa eso, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por eso es que ninguna guerra es justificada. En las guerras no gana la población y la sociedad. En una guerra todos pierden, salvo las personas que quieren acumular poder o algún rédito de esa situación. Entonces, la experiencia, como repito, de una pandemia es que necesitamos protegernos, porque si me protejo, entonces pienso que lo importante es mi vida. ¿Y cómo vivo si no trabajo? Bueno, primero tienes que estar vivo para trabajar, ¿no? Y entonces irás a trabajar bien protegido. Porque es cierto que necesitas hacerlo. Doble mascarilla, protector facial si deseas, mantener la distancia, no estar en lugares cerrados ni por mucho tiempo, sino más bien que ventilados, llegar a la casa, hacer el protocolo de limpieza. Porque me estoy protegiendo, no enfrentando. El virus no es alguien que esté en un centro de comando pensando cuántos seres humanos se exterminan, ¿no? El virus está sobreviviendo, es su manera, es parte de la ecología que se va trastocando justamente por la acción humana también, pues, ¿no? Entonces, todo lo que nos sucede son estímulos muy potentes. Si yo, maldito virus, el virus no es ni maldito ni bendito, el virus existe. Si yo le doy una animosidad, me cargo de cólera. ¿Tengo que luchar? No, no tengo que luchar. Lo que me conviene es protegerme. De tal manera que con eso voy a poder incorporar medidas para yo estar bien. Y si es cierto, si me siento triste, me siento ansioso porque estoy mucho tiempo en mi casa, me doy cuenta que ahí estoy protegido, no estoy encerrado. Porque eso es lo que me está protegiendo, ¿no? Entonces, la sensación de agresión de la premisa aprendida que me pueden hacer mal causa el trauma psicológico, ¿no? Y se percibe como inevitable. Sin embargo, cuando uno incorpora la experiencia del aprendizaje, entonces hay una agresión efectivamente, pero esta activa mecanismos de reevaluación de la realidad. ¿Cómo la concibo? ¿Cómo la afronto? ¿Cómo busco ayuda? No la rechazo. No es que sienta vergüenza porque me pasó esto, ya me pasó, necesito apoyo, tanto emocional individual como social. De tal manera de que cambio
la experiencia a través de la incorporación de esta nueva manera de entender la realidad, que está dispuesta para todos, ¿ah? No necesitamos tener un evento traumático para comenzar a incorporarlo dentro de nosotros mismos. La literatura, que se expresa muchas veces en las artes escénicas como el cine, nos da muchos ejemplos de esto, ¿no? Y la ficción muchas veces está basada en eventos muy, muy reales, ¿no? En La vida es bella, esta película que ganó el Oscar, Roberto Benigni como director, nos plantea que el contexto puede ser tan potente que puede generar una experiencia tan distinta de lo que realmente está pasando que nos puede proteger. Durante toda la película, el protagonista crea un contexto para su hijo de manera protectora, para que aún en una circunstancia tan desventajosa, el pequeño tenga la esperanza y crea en su padre que eso es así, ¿no? Lamentablemente, así como el padre creaba este entorno de juego dentro de una experiencia traumática, también ocurre lo contrario, ¿no? Padres que, aunque no es su intención, generan una experiencia traumática a sus hijos por lo estricto, lo castigador, lo crítico que es su experiencia de paternidad, porque muchas veces tienen problemas a su vez de sus propias familias de origen cuando han sido pequeños. Pero esto nos determina que efectivamente, ¿no? Uno puede revalorizar lo que está sucediendo y proteger a su vez a otras personas, ¿no? Ahora, esto que podría parecer ficción, pues, doctor, se ha relatado en muchas experiencias de los campos de concentración. Y hay un libro que todos ustedes los invito a leer, si es que ya no lo han hecho, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, cuya referencia muy bien Erika hizo hace un momento en su anterior presentación, donde él estando en dos campos de concentración nazi, siendo él un ciudadano judío, psiquiatra, siendo capturado. Él en su libro dice, pues efectivamente, ¿no? Yo estoy en una situación profundamente desventajosa, pero yo no voy a permitir que porque a mí me digan que soy una bestia, un animal, una rata inmunda, quiere decir que yo lo sea. Y si mi cuerpo no sobrevive por la tortura, no será porque yo creí ni me vencí, sino porque no tuve la energía física, fisiológica para hacerlo. Y no voy a tirarme a la barda, que era la analogía de suicidarse porque era tirarse a la barra electrificada, ni voy a correr porque si no con eso me daban un balazo. Yo le encuentro el sentido. Algún sentido tiene este sufrimiento para mí. Y ese sentido era entender que yo no soy lo que me dicen, sino que yo soy lo que creo y lo que decido ser. En el Doctor, laberinto, sí, perdón, quedan 10 minutos. muy bien, gracias. En el laberinto del fauno, también película ganadora del Oscar, vemos la capacidad de adaptación es ilimitada, representada en la niña, que crea todo un mundo fantástico para poder enfrentarse a la realidad desventajosa que tenía con su padrastro y con su madre, ¿no? Guillermo del Toro plantea en esta película una metáfora interesantísima, ¿no? Que hay la capacidad de resiliencia infinita en los seres humanos, en los niños. Y que aunque el final sea trágico, los que han visto la película, no les voy a hacer un spoiler, pero véanla, aunque el final sea trágico, el entender y el protegerse ayuda a que a pesar de que suceda algo que aparentemente es trágico, pueda representar inclusive una experiencia de descanso, ¿no? Es necesario encontrar el sentido y motivación para seguir, aún en estas situaciones más adversas. Y finalmente, esta tercera película que también les recomiendo que la vean, Un monstruo viene a verme, que está basada en una obra literaria del mismo nombre. El protagonista, que es el niño, solo puede sentirse mejor y tiene esa experiencia emocional correctiva cuando afronta la realidad y aceptando que las emociones que tenemos nos permiten poder seguir adelante. Durante la película se ve toda una representación fantástica que simboliza la resistencia del niño a aceptar algo que es inevitable y que genera mucho dolor. Sin embargo, solo es el afronte de esto lo que le permite seguir adelante y estar mejor y reconciliarse.
Por lo tanto, todos tenemos recursos que podemos activar o construir en el presente. Todos, todos. Puede ser que no lo hayamos utilizado nunca o muy poco, pero todos lo tenemos. Las psicoterapias de corte humanista parten de tres básicos de la realidad, ¿no? Todos nacemos con la capacidad de estar bien. Todos, llegado a la adultez, podemos pensar. Y todos podemos resolver problemas con un afronte adecuado de la realidad. Entonces podemos construir el presente con relaciones significativas, tanto familiares, sociales y terapéuticas. ¿Qué nos plantea el enfoque transaccional? Ya con todo lo que hemos conversado va a ser más fácil entender esto. Primero, relación empática y validación de emociones. Se ha hablado de esto durante todas las exposiciones en esta jornada. Es absolutamente necesario entender qué cosa es lo que le está pasando a la otra persona, validar cómo se está sintiendo. Sin embargo, necesitamos ir hacia un momento distinto luego de validar, que es reconocer que hay alternativas reales. Y reconocer alternativas reales es entender que las cosas pueden entenderse de una manera distinta. Y algo que nunca pensaste que ibas a hacer, ahora necesitarás hacerlo, empezando de la propia conceptualización de lo que ha sucedido. Y necesitamos un lenguaje claro, directo y preciso, que no es lo mismo de ser tosco. El lenguaje claro es hablar de lo que está sucediendo, directo sobre el tema, y preciso viene del concepto de potencia terapéutica, que es identificar qué cosa en base a la experiencia de esta persona le puede ayudar más. Y tiene mucho que ver con los recursos que podemos identificar en este ser humano antes de haber sufrido el trauma, ¿no? Sus propias capacidades de desarrollo. Tal igual como cuando tenemos en una persona que tiene una psicosis crónica, el potencial de rehabilitación no viene del hecho de cuántas hospitalizaciones o crisis ha tenido, sino qué nivel de desempeño previo y funcionalidad ha tenido antes de empezar la enfermedad. Y esto lo parafraseamos en las 3 P's terapéuticas, psicoterapéuticas del enfoque transaccional, ¿no? Primero protejo, después doy permiso en un ambiente de potencia terapéutica. Protección, permiso y potencia. ¿Y cómo? En el trabajo individual con este ser humano, en el trabajo grupal, porque la experiencia grupal es sumamente potente porque vemos que hay personas que también están en dificultades y salen, afrontan estas dificultades en diversas etapas del proceso y que son personas que como yo han tenido esta dificultad. Y familiar para que la familia se convierta no en un apoyo para la persona, sino para que la familia se convierta en ese mismo sistema, pero con relaciones diferentes, con funcionamiento diferente, en el cual los paradigmas que habían asumido cambian para una convivencia saludable a pesar de lo que ha sucedido con uno de sus integrantes. Y voy a terminar esta exposición con una construcción de permiso y protección que podemos hacer a nivel transaccional para que la persona que está sufriendo un trauma pueda vivenciarla. Es un permiso para seguir a pesar del problema en un contexto relacional nutritivo. Me doy cuenta que me siento triste y está bien. No esperaba ni merecía lo que me sucedió, sin embargo sé que no lo puedo cambiar y necesito seguir adelante con mi vida. Sé que puedo contar con personas que me quieren y me aprecian. Soy importante para ellos y ellos lo son para mí. Sé que aún me sentiré cansado, angustiado y molesto en los siguientes días. Puedo entender y aceptar que sentirme así es parte del proceso de mejora y que puedo pedir ayuda cuando lo necesite. Lo que me ha pasado no va a determinar mi vida ni mis relaciones. Lo que haga a partir de ahora será para sentirme bien y disfrutar lo que tengo. Yo soy valioso por existir y decido que merezco estar bien. Jean-Paul Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Efectivamente, ¿no? Es nuestra responsabilidad ya siendo adultos cambiar o reconfigurar lo que hacemos con lo que tenemos. Y Albert Camus nos manifiesta que en medio del caos descubrí que dentro de mí existía una calma invencible.
No importa lo duro que el mundo empuje contra mí. En mi interior hay algo más. Esto es más potente. Es algo mejor que va empujando de vuelta. Muchas gracias.